El movimiento circular uniforme es otro de los movimientos dentro del estudio de la cinemática. Es aquel que se realiza cuando un objeto móvil realiza una trayectoria circular, como se puede observar ahí, y se tiene en cuenta la rapidez. En este punto, por ejemplo, la rapidez es 20 metros por segundo. Entonces, estamos hablando de una circunferencia. La parte externa, circunferencia, y lo que está dentro se llama círculo. Ahí no hay que confundir en esos términos. Dentro de este estudio del movimiento circular uniforme se tiene en cuenta la rapidez tangencial. ¿Y qué viene a ser la rapidez tangencial? Es aquella que indica la longitud de arco. La longitud de arco que el objeto móvil recorre por cada unidad de tiempo. Si el tiempo es un segundo, por ejemplo, va a recorrer un arco de longitud de 20 metros, es decir, si se toma en cuenta esta medida. Eso viene a ser la rapidez tangencial. Otro de los elementos también que se tienen en cuenta en el movimiento circular uniforme es la velocidad tangencial, que ya viene a ser una magnitud vectorial y se define mediante el módulo y dirección. El módulo viene a ser la intensidad, que en otras palabras es la rapidez tangencial, y la dirección es hacia dónde va orientada. Este módulo de la velocidad tangencial está representada por estas barras y esta flechita que significa magnitud vectorial, que es igual a V, que en sí es la rapidez tangencial. Vemos estas dos figuras. En el movimiento circular, siempre ustedes por estudios de geometría y también por trigonometría, saben que el eje central de una circunferencia irradia en diferentes direcciones unos segmentos llamados radios. En el caso de la velocidad tangencial, estos van a irradiar radios que forman ángulos de 90 grados. Y el nombre de tangente viene porque el vector justamente está rozando o está tocando un punto de la circunferencia, como en este caso. Y en este caso vemos que está girando esta circunferencia y vemos que los vectores van presentándose de acuerdo a la velocidad. En este caso habíamos considerado 20 metros por segundo, pero todos los radios que van al punto tangencial van a formar siempre 90 grados. ¿La velocidad tangencial cambia o no cambia? Esa es una de las preguntas que también debemos plantearnos. Pues apuntan en direcciones diferentes, por lo tanto, cambia su dirección. Otra de las características del movimiento circular uniforme es que cuando cambia la velocidad tangencial, también aparece la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta apunta siempre en el centro del eje de la circunferencia. Aquí vemos que la velocidad tangencial demuestra diferentes velocidades. Aparecen diferentes velocidades en ese punto tangente del vector como magnitud vectorial, que forman ángulos de 90 grados. Al producirse esta velocidad, aparece la aceleración centrípeta, que en sí siempre va a apuntar hacia el centro, hacia el punto central o de toda la circunferencia. Por lo tanto, el movimiento circular uniforme es la unión de la trayectoria circular más la rapidez constante. También tenemos la rapidez angular, que está representada por un símbolo W, y su velocidad angular, la W, pero con la flechita en la parte superior, que significa que la velocidad angular viene a ser una magnitud vectorial. En este caso, la rapidez angular se tiene en cuenta que indica el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. El ángulo del radio de giro que barre por cada unidad de tiempo. Y lo podemos tener más claro cuando observamos esta circunferencia, el eje central, un ángulo respectivo con sus respectivos radios, y aquí vemos la velocidad angular. Observen aquí que también en este caso es la rapidez angular,
Y aquí vemos la unidad de tiempo. Mientras gira y el radio va moviéndose alrededor de 360 grados, se va produciendo la velocidad angular y a la vez también la rapidez angular. Es por eso que debemos tener en cuenta que la rapidez angular es igual a 2pi radianes por segundo. Y 2pi radianes, usted lo sabe por matemáticas, que es igual a 360 grados, y pi radianes es igual a 180 grados. Tenemos aquí las fórmulas del movimiento circular uniforme, las principales fórmulas. Al igual que cuando se sacaba las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, igual también en el movimiento circular se tiene en cuenta este triángulo. El triángulo donde en la parte superior está el ángulo θ, debajo está lo que es la rapidez angular y el tiempo. También se tiene en cuenta la longitud del arco. Abajo, en la parte inferior, se encuentra la velocidad angular y el tiempo. Entonces, estos dos triángulos te van a ayudar para que puedas despejar y poder hallar estas 4 principales fórmulas. En este caso, θ es igual a lo que es la velocidad o rapidez angular por el tiempo, que también se convierte en rapidez en velocidad angular cuando es un vector, ¿ya? Longitud de arco es igual a velocidad por tiempo. Y aquí de esta se van despejando el tiempo y se va despejando también de la longitud de arco el tiempo. También se tiene en cuenta que la velocidad es igual a lo que es la rapidez angular por el radio para poder hallar esta velocidad. Y tenemos aquí las fórmulas de las aceleraciones centrípetas, como por ejemplo es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, y la aceleración centrípeta es igual a lo que es la rapidez angular al cuadrado por el radio. También ahí tenemos otra fórmula que es la longitud de arco, que es igual al ángulo θ por el radio. En el ejemplo podemos ver aquí que un niño amarra una soga a una piedra y las hace girar como se muestra en el gráfico. Aquí vemos este gráfico, el niño aquí está en el centro y la está haciendo girar. Ya la está haciendo girar. La piedra realiza un movimiento circular uniforme, girando, dice, con 7 pi radianes por segundo. 7 pi radianes por segundo. Rápidamente tú te das cuenta que cuando hablamos de 7 pi radianes por segundo, estamos hablando ya de una rapidez angular, que si es magnitud, es una velocidad angular. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. En 2 segundos. Aquí está el tiempo, aquí están los datos, 2 segundos, velocidad rapidez angular es igual a 7 pi radianes por segundo y el ángulo. Lo que vamos a utilizar es esta fórmula. La fórmula del ángulo es igual a la rapidez angular por el tiempo. Lo único que vas a hacer es reemplazar los valores, tanto lo que es la rapidez angular por 2 segundos, que es lo que barra el radio de giro en 2 segundos en esta gráfica, y lo que sucede aquí, por ejemplo, es que los segundos se van a ir, ya que uno está en el numerador y el otro está en el denominador, se van a eliminar y queda que el ángulo es igual a 14 pi radianes. De vueltas, aquí podemos darnos cuenta que una vuelta es igual a 360 grados sexagesimales, que esto también es igual a 2 pi radianes. Esto ustedes lo pueden observar en las matemáticas, especialmente en la trigonometría. Entonces, ¿cuántas revoluciones o vueltas dio en el problema aquella piedra de giro de radio? Pues vemos que aquí hemos dado como resultado que son 14 pi radianes. Entonces lo que tenemos que hacer es una regla de 3 simple, ¿no es cierto? X es igual a 14 sobre 2, se van los radianes, ¿no es cierto? Y es igual a 7 revoluciones o vueltas que da aquella piedra que se formula en el problema. También se tiene en cuenta el periodo y la frecuencia. El periodo con su símbolo T y la frecuencia con su símbolo F. El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo con el movimiento circular uniforme para dar una vuelta completa. Y la frecuencia es el número de vueltas que da un cuerpo con movimiento circular uniforme en cada unidad de tiempo. Es la inversa del periodo. Podemos ver ahí que el periodo T es igual a 2 pi radianes sobre la rapidez angular, que es 2 pi radianes, y esto me va a dar a 2 segundos. Y la frecuencia es 1 sobre segundos,
y está representado por los hertz, que es 1 sobre segundos o segundos a la menos 1 también se puede decir. Entonces, al dividir 1 sobre 2, el tiempo de 2 segundos que se sacó del periodo de aquí, este resultado pasa donde para ver qué frecuencia tiene cuando el tiempo es 2 segundos, nos podemos dar cuenta que es 0,5 Hz. La fórmula de la frecuencia es 1 sobre el tiempo, sobre el periodo, que es igual también a la rapidez angular sobre 2 pi radianes. Y aquí nosotros lo que hacemos es aplicar esta fracción, despejarla y te va a dar de todas maneras, igual como la anterior, un medio Hz. Entonces, también se tienen en cuenta estas siguientes fórmulas. El periodo es igual al tiempo móvil de vueltas sobre el número de vueltas. Y la frecuencia también se tiene en cuenta ahí el número de vueltas sobre el tiempo móvil de vueltas. Entonces nos damos cuenta que su frecuencia es 0,5 Hz o 5 sobre 10 o un medio Hz. Y esta frecuencia, este resultado que vemos aquí, se relaciona con el periodo. Entonces, si yo saco un periodo de un movimiento circular uniforme, también tengo que hallar su frecuencia.